Gloria a Dios, hermanos. ¿Estamos alegres? Bueno, vamos a poner ese espíritu alegre y nos vamos a poner de pie para decir a nuestro Señor: Padre, heme aquí. Dígase usted mismo: Padre, heme aquí, envíame a mí. Entonces, cada uno con un corazón dispuesto, con un corazón limpio, un corazón amoroso, primeramente por nuestro Padre Celestial y luego por nuestro prójimo. ¿Por qué no le damos un aplauso de bienvenida al Espíritu Santo, hermanos? Le decimos con todo nuestro corazón: revélanos. Vamos a agarrar la porción de la Biblia, hermanos, el libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías, después de Esdras, el sacerdote Esdras, en capítulo 1, vamos a empezar a leer desde el versículo 5, hermanos. Y esta es una de las oraciones más preciosas que hay en la Biblia, hermanos. Así como la oración de Jabes, así como la oración maestra, que es la de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro. Esta oración nos la dejó nuestro Señor para que podamos ver cómo Él nos responde cuando le clamamos con todo nuestro corazón. Y dice el versículo 5, hermanos: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Padre, ponemos en tus manos esta porción de la Biblia que hemos leído, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que pongas discernimiento, sabiduría, que pongas humildad en nuestro corazón para poder aceptar esta porción de la Biblia y poder meditarla juntos como hermanos, Señor, y poder extractar la esencia de lo que realmente necesitamos para poder crecer espiritualmente. Pongo en tus manos, Señor, las necesidades de cada miembro de esta iglesia. Estamos aquí hambrientos porque queremos comer ese banquete espiritual que nos tienes preparado, Señor. Bendícenos grandemente y quita todo estorbo en este momento de nuestra mente, Padre. Quita todo aquello que nos estorbe para poner atención y poder tomar la esencia de este mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y tu pueblo dice, hermanos, amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a hablar de un personaje muy especial en la palabra, en la santa palabra de Dios. Vamos a hablar de Nehemías. Nehemías, un nombre hebreo que significa Dios es consuelo, o Dios nos consuela, o Dios está consolando. Eso significa Nehemías. Y nosotros vamos a ver la historia, cómo el pueblo de Israel estuvo en cautiverio bajo el dominio babilónico durante 70 años. Y en esos 70 años sufrieron. Y cada vez que el pueblo de Israel se portaba mal y comenzaba a desviarse y comenzaba a ser desobediente, venía el Señor y dejaba que otros lo conquistaran para darle una lección. Entonces vino
el imperio persa y conquistaron a Babilonia. En ese momento, el rey Artajerjes permitió de que el pueblo judío regresara nuevamente a Jerusalén, a Judá. Y es ahí donde comienza la historia, hermanos. Primeramente, el pueblo ya había mandado 2 grupos de personas que habían estado en cautiverio y habían regresado a Jerusalén. Pero comenzaron la obra, comenzaron a construir el templo, lo terminaron. Y cuando comenzaron a construir los muros, vinieron los samaritanos. Fíjese desde dónde comienza el conflicto entre los israelitas y los samaritanos. Y comenzaron a poner oposición. Entonces viene la historia en el capítulo 1 de Nehemías, donde él era el copero del rey. Nehemías estaba en una posición de máxima confianza. Ser el copero del rey era el hombre que probaba el vino, probaba la comida del rey antes de que el rey la comiera, para que si estaba envenenada, inmediatamente la persona moría. Entonces se ponía una persona de máxima confianza. Entonces dice el capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, capítulo 1:1. Aconteció en el mes de Quisleu, en el calendario hebreo, más o menos es noviembre, diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, en Persia, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Fíjese bien la actitud de Nehemías. Estando en una posición de suma comodidad, confort, tenía todo lo que él quería en el palacio, comienza a sentir tristeza por su pueblo, comienza a sentir tristeza por sus hermanos. ¿Dónde está el pueblo de Israel en este momento? ¿Cómo está Jerusalén? Y le dicen de que está totalmente los muros destruidos y las puertas destruidas. Entonces prácticamente, hermanos, los muros nos dan un significado de protección para Jerusalén en aquel entonces. Pero el tema de esta prédica se llama levanta tu muralla espiritual. ¿Por qué? Porque lo mismo que estaba viviendo Nehemías en aquel momento, pueda que en este momento nosotros tengamos totalmente derribados nuestros muros espirituales, tengamos derribados nuestros muros de familia, tengamos derribados nuestros muros de negocios, de trabajo, de amistades, y estemos dejando de que el enemigo esté entrando a nuestras vidas de una manera demasiado fácil. Y es ahí donde viene Nehemías y dice: y me senté y lloré y oré. Pero cuando tú te sientas, hermano, te sientas a pensar: ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo cambiar esta realidad de mi pueblo? Óigase bien, mire el corazón de Nehemías. En ningún momento nadie le impuso que él fuera a reconstruir los muros de Jerusalén, sino que él, por su propia iniciativa y el amor y el dolor que sintió al escuchar esas palabras,
Él toma la iniciativa y se vuelve para ver cómo podía ayudar. Y es así como nosotros tenemos que pensar como cristianos. ¿Cómo está mi pueblo? Mi pueblo está destruido. Mi comunidad está destruida, está corroída por el mal. ¿Qué estoy haciendo yo para poder ayudar a que la realidad de mi entorno cambie? ¿Cómo puedo yo hacer para que ser alguien útil en las manos del Señor y poder servir y comenzar a reconstruir esos muros que han caído? Y Nehemías ora de una manera preciosa. Y esa oración, hermanos, comienza con un ruego. En el versículo 5 dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, reconociendo primeramente, hermanos, la grandeza de nuestro Dios, reconociéndolo de una manera de lo más íntimamente volcado nuestro corazón hacia Él, clamándole: Señor, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Nosotros amamos a nuestro Señor. Nosotros somos hijos del Rey y somos personas que tenemos un compromiso espiritual, primeramente con Dios y luego con nuestra comunidad, con nuestra hermandad y con nuestra iglesia, hermanos. Nosotros tenemos que mantener los muros de esta iglesia levantados, reconstruidos, animando a nuestros hermanos, siendo líderes en potencia para poder liderar a otros y poder traerlos a la iglesia, poderles presentar las escrituras de la manera tan preciosa como nosotros las recibimos y conocemos de dónde Dios nos ha sacado y sabemos qué es lo que el Señor está transformando en nuestras vidas. Entonces el Señor usa a Nehemías, pero Nehemías en su corazón sintió la necesidad de buscar hacer algo por su pueblo. Y es ahí donde tenemos nosotros que recapacitar. ¿Qué podemos nosotros hacer por nuestro pueblo? ¿Cuál es la visión que realmente nos lleva a recibir malas noticias? Nehemías en ese momento recibe malas noticias y se da cuenta de que su pueblo, su lugar de donde él viene, Jerusalén, está totalmente destruido. Pero él toma la iniciativa. La reacción de Nehemías a las noticias, hermanos, esa oración tan especial que lo vuelve totalmente capaz de poder arrebatar esa bendición del Padre. Y dice la oración: esté ahora atento. Fíjese el versículo 6, hermanos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Y en el versículo 11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. O sea, de que él está totalmente, encarecidamente clamándole a Dios para que ponga su oído atento a esta petición. Recibir malas noticias a nadie le gustan, hermano, pero cuando la recibimos tenemos que tener una actitud de una identidad de un cristiano auténtico, de una identidad que sabemos quiénes somos en Cristo y cómo vamos a afrontar esa realidad, cual sea el problema. Pero lo vamos a hacer con la sabiduría que el Señor pone en nuestro corazón y en nuestra mente. Nehemías logró la atención de Dios. La logró y lo hizo de una manera como lo hace un líder en potencia. Ustedes saben que
El mayor rasgo de un líder es la influencia. Usted puede influir sobre otros, usted puede venderle la visión a otros, usted puede compartirle su visión y hacer que otros entren en su visión a través de la influencia. ¿Y cómo influimos en otros? A través de nuestra conducta, a través de nuestro carácter, a través de nuestra seguridad cuando hablamos, a través de nuestro potencial como líderes. Podemos influir en otros y podemos hacer que ellos conozcan la verdad. Pero cuando tú vas y compartes la palabra de Dios y lo haces de una manera quizás temerosa, quizás desplicente o de una manera dudosa, tú tienes que estar preparado para poder llevar ese mensaje de vida. Y eso fue uno de los principales desafíos de Nehemías, poder convencer a otros para que se pusieran en la visión que él tenía. Y esta oración, hermanos, es una oración tan especial porque tiene varios elementos. En extremo, óigame bien, en extremo, en el versículo 7, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nos hemos, oiga, no dice ellos no han cumplido tus preceptos, sino que Nehemías se incluye dentro del problema. Si mi pueblo ha fallado, yo he fallado también. Y esa es una actitud y una característica del líder, donde los problemas no los usa como excusas o como un escudo, sino que inmediatamente se mete en el problema y trata de resolverlo. Y eso es lo que Nehemías va a hacer. Se incluye dentro del problema. En extremo, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. Miren lo que hace Nehemías. Le está recordando a Dios la promesa que le dio a Moisés. Nehemías conocía la promesa. Y por esa razón, cuando en su oración la pone y la usa para poder pedir esa misericordia. Pero nosotros en nuestras oraciones, hermanos, no usamos a veces las promesas porque no las conocemos. Tenemos que descubrir, tenemos que escudriñar la santa palabra de Dios para poder, al momento de estar hablando en oración con Dios, poder recordarle: Padre Santo, tú le diste esta promesa a nuestro padre Abraham. Tú le diste esta promesa a Moisés. Tu palabra nos dice esta otra promesa, Señor. Y entonces los exhorto para que en este momento ustedes se pregunten: ¿cuántas promesas conozco yo de Dios en este momento? ¿Cuántas promesas yo puedo decirle a Dios en mis oraciones que yo conozco en este momento? ¿Cuántas? Y nos vamos a dar cuenta qué tanto conocemos la palabra de Dios y cómo realmente a veces estamos huecos, estamos vacíos, estamos estancados, patinando en el mismo lugar porque no leemos la palabra de Dios. Entonces el Señor nos deja estas historias de Nehemías porque Él quiere que aprendamos de lo que Él hizo.
que en aquel momento la palabra era fiel y hoy en este momento la palabra sigue siendo fiel y va a ser fiel por la eternidad. Entonces tenemos que usar todas esas herramientas, hermanos. ¿Qué conozco yo de la Biblia que puedo usar a mi favor en mi oración para llegar al corazón de Dios? ¿Cómo puedo ser un guerrero? ¿Cómo puedo yo ponerme sobre los obstáculos cuando realmente desconozco la palabra y de repente actúo según mi reacción, según mi emoción, y no pongo en práctica la paciencia espiritual, no pongo en práctica ese dominio propio, sino que en el momento una reacción? Entonces tenemos que estar preparados. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Lo primero que hizo fue orar, hermanos. Y la oración es la clave del éxito de todo plan y proyecto en nuestras vidas. Grábese eso en el nombre de Jesús, se lo pido. La oración es la clave del éxito. Y Jesús, su socio estratégico en su vida personal. Ese hábito de oración es entre usted y Dios. Ese momento íntimo entre Dios y usted puede hablar lo que usted quiera con Él. Pero tiene que poner en práctica. Use esas promesas que usó Nehemías para recordarle a Dios: Señor, te clamo, así como le prometiste a Moisés, ayúdame en este momento, Padre. Soy descendiente de Moisés. Esa promesa nos pertenece al pueblo. Entonces tenemos que buscar esa sabiduría. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Entonces, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Mire qué lindo, hermanos. Entonces Nehemías, estando en una posición de suma confianza, me imagino que quizás el segundo al mando, tercero al mando, pero en una posición de supremacía, él comienza a orar. Siente esa tristeza por su pueblo. Y era tanta la confianza, y quizás el rey lo conocía tanto, que al verlo triste le pregunta qué le pasaba. Pero antes de esa conversación él había estado orando, pidiéndole a Dios que le diera gracia delante del rey. Porque en aquel entonces, si tú llevabas un mal tiempo al rey o lo hacías entristecer, eras una persona inmediatamente aniquilada, te mataba. Pero el Señor pone gracia en Nehemías. Y viene el rey y le pregunta qué le pasa. Y Nehemías ya había orado por ese momento. Y son las cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Si yo quiero esto que suceda en mi vida, yo tengo que orar con antelación, con tiempo. Señor, te pido que mis planes, si es tu voluntad, sean realidad. Que tú me ayudes a conquistar esto. Que tú pongas a esta persona en mis manos para poderla llevar a tus pies. Que yo pueda servirte en la iglesia, Señor, en lo que yo pueda. Que yo pueda ser un pilar para mi pastor, para poder soportar la carga que él lleva. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ir viendo cómo Nehemías, esa historia, hermanos, les recomiendo, lea, son 13 capítulos, léalos. Ya quisiera uno tener, todo el tiempo para poder hablar de todo, pero me quedo corto. Pero la esencia y la médula del liderazgo de Nehemías es algo especial que nos tiene que exhortar, nos tiene que motivar a ser personas
con una visión y una misión clara hacia dónde vamos. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar algo, por chiquito que sea? Pero ya entre todos se hace un poco más. Y no dejar que el enemigo te esté diciendo, no, no lo hagas, otros lo van a hacer. Cuando el Señor nos ha dejado una gran comisión que nunca podemos olvidarla y siempre tenemos que recordarla en todo momento. Entonces esas características de liderazgo son especiales. Y Nehemías sabía que no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. Iban a haber siempre obstáculos. Pero ¿qué pasó? Los dos primeros grupos llegan a Jerusalén, al reino de Judá, y construyen el templo. Pero cuando están construyendo ya los muros, ya todos los que habitaban alrededor de Judá comenzaron a sentir temor. Todos los pueblos comenzaron a sentir temor, que iba a ser una fortaleza, que iban a ser mucho más fuertes los israelitas. Entonces comenzaron a poner obstáculos. Los ejércitos destruían los muros. Entonces vinieron estos dos grupos y pararon las obras. Pero el tercer grupo, donde venía Nehemías, tomó la iniciativa. ¿Y qué hizo Nehemías primeramente? Primeramente oró. Segundo, planificó de una manera muy, pero muy ordenada cómo iba a construir. Tercero, delegó en las personas correctas para poder hacer grupos de trabajo en equipo, para poder liderar diferentes grupos. Y son enseñanzas de liderazgo que en la vida siempre nos van a ayudar. Aprender a delegar a otros, aprender a confiar en otros, aprender a preparar a otros y desarrollarlos a un nivel para que puedan desarrollar otras actividades mientras el líder está haciendo otras. Pero el líder que quiere hacerlo todo, hermano, fracasa. Por eso Dios siempre ha sido un Dios de orden y ha puesto diferentes niveles de autoridad para que podamos sostener la iglesia, hermanos. Entonces Nehemías tiene unas características preciosas, una oración divina que Dios tocó su corazón y él la pudo desarrollar. Promesas que solamente un cristiano puede poner en práctica y que Dios lo va a escuchar, porque a todos los que aman a Dios, dice la Santa Palabra, que todas las cosas les sirven para bien. Entonces, una promesa más. Entonces, si yo conozco las promesas de Dios, yo tengo que ponerlas en práctica, hermano. Entonces, los rasgos del carácter que se manifiestan en la vida de Nehemías son las siguientes. Tenía un deseo, una misión y una meta. La meta que él se puso en su mente y en su corazón fue reconstruir los muros. Fíjese bien, los muros de Jerusalén. Pero él no pensó solamente en lo físico, él pensó también en lo espiritual. Él tuvo que luchar junto con el sacerdote Esdras para levantar nuevamente la fe, la confianza en Dios del pueblo de Israel, porque se había apagado, estaban totalmente confundidos. Tuvo que luchar contra los enemigos. Dice la Biblia que en una mano tenían la herramienta de trabajo y en la otra tenían la espada. ¿Por qué? Porque vinieron los obstáculos. Vino Sanbalat. Ese espíritu de Sanbalat es un espíritu de oposición, un espíritu que siempre va a estar en contra de todo lo que un cristiano quiera hacer para que el reino de Dios crezca en la tierra.
Ese espíritu nosotros tenemos que desecharlo, hermanos. Y lo vamos a desechar a través de un carácter cristiano, de un escudo espiritual correcto, de tener nuestras murallas levantadas a nuestro alrededor para que el enemigo no pueda entrar. Dice la palabra que estaban ellos trabajando y venían los guerreros de otras tribus, venían a hacerles la vida imposible, a destruir lo que ellos ya habían hecho. Venían y lo destruían y se iban. Entonces viene Nehemías y hace su estrategia de trabajo. Un grupo de vigilancia, un grupo trabajando, otro grupo listo para el ataque, otro grupo con una trompeta para avisar que venía el enemigo. Pero la cosa más linda fue que logró su objetivo en 52 días, hermanos. En 52 días levantó los muros de Jerusalén. Y para más o menos darles un dato, estamos hablando entre 1.5 y 2 kilómetros cuadrados. Eso era en aquel entonces la extensión de tierra de Jerusalén. Estamos hablando 20 cuadras para allá y 20 cuadras para allá, ¿va? Pero no era cuadrado, sino que era todo deforme, ¿va? Pero más o menos. Y habían 7 puertas alrededor de los muros. Entonces todo eso Nehemías tuvo que levantarlo con una adversidad tremenda, buscando siempre ese liderazgo. Tenía una visión, una meta y una misión que cumplir, pero lo más importante, el deseo de su corazón. Tener la necesidad espiritual de servir a mi hermano, tener la necesidad espiritual de servir en mi iglesia, tener la necesidad espiritual de levantar a mi hermano caído, tener la necesidad espiritual, ese deseo que me quema por dentro de levantarme e ir a evangelizar y traer más hermanos a la iglesia, a motivarlos, así como Nehemías fue a motivar al pueblo de Israel para que su fe levantara. Así nosotros tenemos que salir a levantar el pueblo que nos tenemos a nuestro alrededor, ir a evangelizar, jamás avergonzarnos de ser cristianos. Al contrario, ir y predicar el evangelio. Pero no podemos venir y ver la iglesia vacía, hermanos. Tenemos que salir a motivar, tenemos que salir a predicar el evangelio, tenemos que hacer nuestra parte como cristianos. Nehemías lo hizo, tuvo que ir y convencerlos a todo el pueblo de Israel para levantar los muros, y los convenció como un líder. Y pudo establecerles cómo Dios los iba a amparar, cómo Dios los iba a proteger. Y eso le dio confianza al pueblo. Pero lo vieron a él primeramente convencido como líder. Y llegó con autoridad, llegó con voz de mando. Y llegó con esta misión. Y vamos a hacerlo. Y lo vamos a lograr. Y para lograrlo necesitamos esto, esto y esto. Pero la historia también cuenta, hermanos, que cuando el rey Artajerjes lo deja ir a Jerusalén a levantar los muros, le da un salvoconducto, le da cartas para que le dieran toda la madera que necesitara, todos los materiales que necesitaba. O sea que Dios, cuando actúa, hermanos, actúa de una manera total en nuestras vidas. No lo hace a medias, lo hace de una manera tremendamente total, íntegra. Nos da todos los recursos. Aunque, fíjese bien cómo es la cosa. Él nos da todo y nosotros siempre, a veces rechazamos. No queremos, es demasiado. No, es una gran tarea. No, yo no solito no puedo. Y viene el enemigo y comienza a meternos pensamientos, siempre queriendo desmoronar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero depende de nosotros. ¿Por qué?
porque nuestra batalla está en nuestra mente. Aquí decidimos si vamos a combatir, si vamos a ganar la batalla, si estoy dispuesto, si voy a hacerlo o me voy a desmoronar y me voy a quedar en la comodidad de mi vida, de mi casa. Me voy a quedar tranquilo, hay que otros hagan. No me interesa, otros que trabajen. Oh, hermanos, los exhorto en el nombre de Cristo Jesús esta noche. Cuando usted vaya a su casa, llévese esto en su corazón. Los exhorto para que comencemos a evangelizar, para que comencemos a levantar los muros de esta ciudad, que el mal comience a salir de esta ciudad, que cada uno de nosotros podamos ser ángeles para otros, que el Señor nos use de la manera que nos va a usar. Pero ya no podemos seguir en la comodidad y en el olvido y en la ceguera espiritual, porque es necesario que comencemos a levantar el reino de Dios. Y el reino de Dios está aquí en esta iglesia, hermanos. Está aquí en este lugar. Este es el momento donde nosotros tenemos que actuar. Ya no podemos dejar que pase el 2027, 2028 y los mismos miembros en la iglesia. Tenemos que traer a otros hermanos, tenemos que evangelizar. Desafiémonos como cristianos. Si Nehemías lo pudo hacer él solo, en su oración, confiando en Dios, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, confiar en Dios y lograr lo que él logró. Sentía un compromiso para cumplir, a llegar a terminar el trabajo. En el versículo 4-6 de Nehemías dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías sabía que él solito no lo iba a lograr. Tuvo que liderar a un grupo, tuvo que vencer el miedo, tuvo que poner adelante de él las necesidades de su pueblo y no quedarse en la comodidad donde estaba, sino que sacrificó todo eso para poder levantar los muros de Jerusalén. Entonces la pregunta para nosotros como cristianos es: ¿cómo están nuestros muros espirituales, hermanos? Cada uno contéstelo. En su oración, en el tiempo de oración, en su casa, en el lugar que lo hace, usted contéstese: ¿cómo están mis muros espirituales? ¿Cómo es realmente mi relación con Dios? ¿Soy capaz de poder mantener una oración preciosa con mi Rey y poder decirle: Padre, en el nombre de Cristo tomo esta promesa para mí, así como se lo prometiste, así como tu palabra fue real en aquel momento, en este momento de mi vida, yo necesito que sea real en mi vida? Tus promesas están aquí, Señor. Permíteme usarlas para poder levantar tu reino en el nombre de Cristo Jesús, y que toda la gloria sea para ti, Señor. Entonces tenemos que buscar esa humildad. Pero algo bien importante, hermanos, bajémonos del pedestal donde estamos. Ese pedestal donde estamos, ese pedestal de ego que no nos permite ser humildes ante Dios. Ese pedestal de ego donde nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer, y no dejamos que el Espíritu de Dios nos hable. Tenemos que bajarnos de ese pedestal. Tenemos que ser personas sencillas, humildes, amorosas a nuestro prójimo, pagar con bien el mal, perdonar a todo aquel que nos haya dañado, porque va a ser la única manera como vamos a poder proyectar el amor de Cristo a otros. Cuando Él está en nosotros, es lo que nosotros podemos darle a los demás. Pero si no tenemos nada en nosotros, nada podemos dar. Dice la palabra de Dios que separados de Dios nada podemos hacer, hermanos. Entonces
Busquemos esa cercanía con Dios. Busquemos que nos lleve a un lugar especial y tomar ese liderazgo que tomó Nehemías. Tenía la habilidad de seleccionar buenos hombres como ayudantes. Un buen líder tiene la capacidad de ver las cualidades, habilidades de todas las personas y poder decir, ok, tú sos bueno para esto, me vas a ayudar en esto. Tú sos bueno para esto otro, tú me vas a ayudar acá. Y te voy a poner tantas personas a tu cargo. Y tú vas a desempeñar esto. Entonces, esa habilidad, hermanos, bíblicamente lo podemos ver en el versículo 2:12, donde dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. O sea, él ya tenía su plan, él ya sabía lo que Dios había puesto en su corazón, pero él tenía que preparar el terreno para poder compartir el deseo de su corazón. Es una misión que Dios pone en el corazón de Nehemías, pero quien decidió hacerlo fue él. Ese libre albedrío que todos tenemos, hermanos. Confió en Dios para suplir la necesidad. Veamos 2:20. Tenemos que confiar. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Fíjense bien, esa fue la respuesta de Nehemías a Sanbalat y su ejército. Y le dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, un líder en plenitud de autoridad, un líder en plena confianza que hay un Dios que lo respalda en todo lo que él haga. Un líder que confía plenamente en Dios. Un líder que realmente está viendo el futuro ya hoy en el presente, convencido de lo que va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Dios le da toda la sabiduría, lo planifica y lo lleva en acción. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces nos sentamos, hermanos, nos sentamos a pensar, pero nos quedamos sentados y no pasamos a la acción, que fue lo que Nehemías hizo. Inmediatamente él pensó, primeramente oró, puso su proyecto en las manos de Dios, pensó, hizo la estrategia de trabajo y luego la expandió entre todos. Y entre todos, él tomó el liderazgo. Él prácticamente delegó, desarrolló el proyecto, pero todo con la ayuda de Dios. Nosotros sin Dios, hermanos, somos cortos de pensamiento, pero con Dios tenemos la habilidad de ir más allá de lo que nuestro pensamiento tiene. Tenía un espíritu de sacrificio personal. 4:23, mire lo que dice: un espíritu de sacrificio personal. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Estaban en total alerta. Estaban dispuestos a dar sus vidas por la obra. Estaban sacrificando todo su tiempo, hermanos, por algo que era para Dios. Estaban poniendo sus vidas en las manos de Dios. Tenía una calidad de liderazgo capaz de poder sobrepasar el pensamiento humano. Tenía el coraje de animar a los demás. Fíjense bien, y eso es lo que a veces nos hace falta a nosotros. Conocemos mucho de la palabra,
Pero aquí está la gran biblioteca, gran libro que andamos aquí en la cabeza. Pero se nos está enmojeciendo porque no estamos siendo hacedores de la palabra. Tenemos que ir y compartir, ir y poder dar ese mensaje de vida a los demás. Versículo 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Mire qué lindo lo que les dijo. Nehemías 4:14. No temáis delante de ellos. Oiga, hermano, acuérdese de eso. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y ahí transmite el mensaje a todo el pueblo de Israel. Cada hombre tenía que hacer propio ese proyecto. Cada hombre tenía que luchar también por algo personal. El proyecto original es de Nehemías. Dios lo pone en su corazón, pero luego lo comparte y hace que todos sientan responsabilidad y compromiso para el proyecto. ¿Por qué? Porque todos tenían familia. ¿Por qué? Porque todos tenían algo que perder, algo que defender, algo que poner en las manos de Dios. Y entonces ahí viene ese poder de influencia espiritual, ese liderazgo, hermano, que sobrepasa el entendimiento humano. Cuando viene el Espíritu Santo y pone palabra en tu boca y tú comienzas a hablar, palabra de vida. Y quieres callarte y no puedes, porque el Espíritu Santo se ha poseído de ti. Y qué lindo es sentir eso, hermanos. Qué precioso es sentir cuando vienes y traes un alma a los pies del Señor, porque el Señor te usó, porque estabas preparado, porque no perdiste la oportunidad, porque tienes algo que hacer para Dios cada día. Y cuando te levantas dices: sí, tengo algo que hacer este día. Tengo que predicarle a alguien, tengo que orar, tengo que sentir esa necesidad cada vez más fuerte en mi espíritu de ser un cristiano cada día más entregado al Señor. Así como Nehemías lo hizo, lo podemos hacer nosotros, hermanos. Óiganme, lo podemos hacer en Cristo Jesús. Ya no estemos callados, ya no estemos escondidos, ya no estemos inertes, sin movimiento, estáticos, anclados, como que nos han puesto un poste de cemento en los pies y ahí estamos tranquilos. Que el mundo se siga perdiendo, que la comunidad siga siempre en desorden, que las personas se sigan perdiendo. Es nuestra responsabilidad como cristianos llevar el evangelio afuera de estas cuatro paredes, hermanos. Entonces queda en cada uno de nosotros cuál es tu propósito, cuáles muros espirituales tienes tú en este momento totalmente derribados. ¿Por qué no empezar a levantarlos? ¿Por qué no empezar a buscar esa bendición de Dios y esa sabiduría para poder hacer una estrategia espiritual que me pueda llevar a otro nivel, donde yo pueda ser un utensilio útil en las manos de Dios y tú puedas ser un padre espiritual para todo aquel que lo necesite, hermano, hermana? Entonces Nehemías nos está dejando muchas lecciones. Él tenía integridad interior. Dice, entonces dije, en el 6:11, dice, entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Por qué? Porque el otro ejército estaba mejor armado, tenían caballos, ellos tenían apenas solamente la fuerza de sus manos, pero tenían al Rey de Reyes que lo respaldaba. Y esa era la confianza de Nehemías. Entonces él se hace la pregunta:
Cuando oyeron que Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, estamos hablando capítulo 6, versículo 1. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí un criado. ¿Ya? Entonces le comenzaron a meter temor a Nehemías. Si no haces esto, te va a suceder esto. Pero viene él en el 11 y dice: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Entonces tenemos que buscar, estar seguros, la presencia de Dios en nuestra vida. Nehemías llevaba la presencia de Dios con él, seguro de que lo iba a lograr, seguro de que iba a reconstruir los muros de Jerusalén, que iba a levantar las puertas de Jerusalén. Y lo hizo en 52 días, hermanos, pero con una convicción de que nada ni nadie iba a ser obstáculo para él. Y los obstáculos ahí estaban, pero él los supo repeler con la ayuda de Dios. Él los supo vencer y superar con la ayuda de Dios. Entonces, ¿cuál es tu propósito espiritual? ¿Cómo puedo yo levantar mis muros espirituales para no ser atacado? Tengo mis muros a medio, tengo mis muros bien altos, o los tengo totalmente destruidos. ¿Cuál es tu relación con Dios en este momento, hermano? Entonces busquemos en este ejemplo de Nehemías qué podemos sustraer para nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer para mejorar como cristianos? Establecer una mejor relación con Dios. Buscar lo que Nehemías buscó siempre. Tener a nuestro Señor con una capacidad total a su disposición. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre temeroso de Dios y un líder totalmente dispuesto a hacer lo que fuera por cumplir su misión. Entonces, esas cualidades de liderazgo, de éxito para Nehemías, esa coordinación, logró la cooperación de todos los miembros, de todos los habitantes de Jerusalén en ese momento. Pudo delegar de una manera muy especial. Pudo cultivar una tolerancia alta a la frustración, hermanos. Imagínense llegar a un lugar totalmente destruido y lo único que va a ver usted es escombros. Hijo, una frustración total. Luego toda la gente confundida, buscando cada quien por su lado. Pero él tuvo una alta tolerancia a la frustración, y el versículo 2:19 nos lo dice. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Odorita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prospera, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Entonces, ¿quién está edificando en tu vida, hermanos? ¿Quién te está ayudando a levantar tus muros? ¿Es el mundo el que te está ayudando? ¿Esos materiales de construcción que estás metiendo en tu vida?
noticias, ese material que no ayuda en nada, ese material que solamente usa tu mente y te distrae, cuando debes de meter materiales de construcción para esos muros sólidos, en bases sólidas, donde debe de ser la palabra de Dios, la oración, el ayuno. Esos son los materiales de construcción del Espíritu Santo, para que podamos nosotros ser líderes cristianos, para que podamos ser personas que podamos liderar a otros, que podamos hacer la obra de Dios aquí en la tierra, hermano. Y buscar animar a otros, desarrollar la cualidad de examinarse a sí mismo. Un líder exitoso animará a otros a unirse al equipo, pero para poder motivar a otros, primeramente tengo que estar yo íntegro en mi vida. Tengo que estar yo conocedor de la palabra. Tengo que estar yo preparado. Tengo que estar yo totalmente con una relación preciosa con Dios, para poder motivar a otros y llevarles la bendición de lo alto, y llevarles las buenas nuevas de la manera más linda que pueda yo expresarlas, que puedas tú expresarlas. Pero tenemos que hacerlo de una manera muy especial, de una manera muy preciosa. Establecer ese propósito de reconstrucción en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de reconstruir? ¿Cuál es el propósito de reingeniar mi vida a cambiarla? ¿Cuál es el propósito de tomar una nueva iniciativa, una conversión, para poder tomar la dirección correcta, agradable a Dios? Todo tiene que llevar un propósito, una intención espiritual, hermanos. Hacerlo todo con un plan precioso, con la única bendición de poder bendecir a otros en el nombre de Cristo Jesús. Primeramente vamos a ser bendecidos nosotros porque nos vamos a preparar, vamos a invertir tiempo, vamos a buscar la teoría sagrada en la Santa Biblia y vamos a prepararnos para ser unos Nehemías hoy en el 2026 y poder vencer a los enemigos con la ayuda de Dios. Poder reconstruir los muros de esta ciudad, hermanos. Tantas, pero tantas campañas de avivamiento que podemos hacer en el nombre de Jesús. Tantas vigilias que podemos hacer en el nombre de Jesús. Confiados de que es Dios quien nos va a soportar en ese momento. Confiados que es el Rey quien nos va a dar las herramientas espirituales para poder seguir adelante. Entonces, Nehemías, hermanos, es un libro precioso. Léalo, póngaselo de meta. Mire, un capítulo diario, hermanos. En 13 días usted va a conocer una historia que vale la pena conocerla. Porque vamos a reconstruir nuestro pensamiento, vamos a reconstruir nuestras bases espirituales, vamos a reconstruir esas bases que a veces sentimos que están flojas, y vamos a poner bases sólidas sobre una base cristiana, sobre una convicción cristiana, sobre una doctrina cristiana verdadera, que es la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros vamos a crecer espiritualmente, pero tenemos que buscar y escudriñar la Biblia. Si no hay lectura, si no hay oración, si no hay ayuno, nunca va a haber crecimiento espiritual. Nunca, hermanos. Son las tres bases, tres herramientas preciosas que el Señor nos ha dejado para poder, sacrificar la carne y levantar el espíritu, para poder crecer en el espíritu, para poder ser personas de bien, para poder ser ejemplo aquí en la tierra para otros, siguiendo nosotros a Jesús, siendo nosotros ejemplo para otros y llevar a estas personas a los pies de Cristo. Ese tiene que ser nuestro propósito, hermanos. ¿Cómo voy a reconstruir mis muros espirituales? ¿Cómo? Tengo que buscar una estrategia. Tengo que buscar la sabiduría de Dios.
tengo que buscar la esencia de la palabra de Dios, porque aquí están las promesas que puedo tomar para poderlas hacer realidad en mi vida. No hay otro libro, hermanos, solamente la Biblia. Si usted quiere realmente invertir bien su tiempo, lea la santa palabra de Dios continuamente, todos los días. Y va a ver que su mente siempre va a tener frescura, siempre va a haber palabra de vida, siempre van a haber oraciones preciosas que van a fluir, siempre va a haber algo que decirle al prójimo, porque la palabra de Dios está fluyendo. Estamos llenando nuestras tinajas de aceite todos los días, hermanos, y las estamos vaciando a nuestro prójimo. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos allá afuera, vamos a buscar esa ciudad, vamos a reconstruir esos muros, pero tenemos que hacerlo. Comencemos con nuestra familia, hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros esposos, esposas. Comencemos y luego expandámonos hacia afuera. Así que en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, que este personaje bíblico, Nehemías, que no era ni rey, no era profeta, no era más que el copero del rey, pero era un hombre temeroso de Dios. Y eso es lo que todos tenemos que tener en nuestro corazón. Dios usa a quien Él quiere usar. Y al que usa, oiga bien, hermanos, Dios lo prepara. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Rey por este tiempo. Vamos a decirle: Señor, tu palabra ha sido clara para nosotros, Señor. Permítenos conocerla más, Padre. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que hagas de cada uno de nosotros un Nehemías, Padre Santo. Que nos uses en cualquier batalla espiritual, Señor. Que nos prepares, Señor, para salir a luchar contra Sanbalat, Señor. Que nos ayudes, Señor, a ser personas humildes, sencillas. Que podamos estar con los pies en la tierra, Señor, fuera de la comodidad, Señor. Que nos sacrificamos en tu nombre, Señor. Que hagamos cosas preciosas en tu nombre, Padre. Que cada familia, Señor, sea bendecida en esta iglesia, Señor. Y que tú seas siempre el centro de nuestras vidas, Señor. Pongo en tus manos, Señor, todas las peticiones íntimas de cada miembro de esta iglesia, Señor. De los que están presentes y los que no están presentes, Señor. De todas las oraciones que salen de ellos, Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús, que así como Nehemías, Padre, esa oración preciosa, tu oído siempre esté inclinado hacia nosotros, Señor. Y podamos siempre decirte, Señor, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Padre, ayúdanos. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras debilidades, Padre. Tú conoces todo lo que hay en nuestro interior, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos uses, que nos prepares y nos enseñes a hacer muros fuertes, edificados sobre la roca, Señor. Padre Santo, gracias. En tu santo nombre, Señor, nos despedimos, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y tu pueblo santo dice, hermanos. Amén. Amén.